al alcohol. Sí, creo que lo que comentan es muy importante, ¿no? Porque sí, efectivamente, por un lado estamos hablando de la ciudad histórica, que tiene colonias como la Guerrero, ¿no? Y cercanas, pues también está la Merced, ¿no? Y en esta época es, por ejemplo, cuando hay mucho bullicio alrededor de, ¿no? Y ya con la conformación que decíamos de actores sociales, pues hay una riqueza, ¿no? Y la parte que comenta el doctor Ipiña creo que sigue siendo, o sea, parecía que no, pero hablando de prácticas culturales, esta parte de darle comida, ¿no? O ciertos descuentos a los estudiantes tendría que ver con la parte, pues, de que son estudiantes y se les tiene que apoyar de alguna forma, más allá de otra cosa, ¿no? Entonces, el barrio responde así, ¿no? Dando descuentos, dando comida, haciendo como estas redes, ¿no? Y creo que eso también no se pierde. El doctor Ipiña decía, bueno, en la UAM Azcapotzalco las loncherías que están atrás, ¿no? En la UAM Xochimilco, pues hay toda una cadenita ahí de las dos entradas de que se ha visto en la pandemia que sin estudiantes, pues estos negocios no funcionan, ¿no? Es una relación intrínseca. En CEU, bueno, el paso de las facultades o el famoso paso de la salmonela, que es como muy conocido, ¿no? Donde te relacionas y de repente, pues bueno, hay 2 por 1, ¿no? O alguna cosa. Entonces, creo que esta relación se conforma, ¿no? Incluso también en el centro, cuando se habla de todavía de las tesis urgentes, pues tiene que ver con esta parte histórica, ¿no? Que sigue representando, ¿no? Entonces, creo que el barrio sin duda dejó ahí unas huellas muy, muy importantes y que también, ¿no? A mí me tocó todavía ir al nivel, esta cantinita que estaba ahí por San Carlos, y que tenían dibujos, ¿no? De San Carlos, y que decía, te contaba la historia, el cantinero te decía, bueno, es que son de estudiantes que intercambiaban pues talento por en algún momento una bebida, ¿no? Entonces da cuenta de lo que hacía la universidad y de cómo se vivía en ese momento la universidad, ¿no? También si hablamos, bueno, estaban rodeados de, pues de cines, ¿no? De cines, de teatros, estaba el Teatro Lírico, estaba el Teatro Colón, estaba el cine La Mariscal, o sea, había como esta vida nocturna que efectivamente respondía a lo que en ese momento era la ciudad, pero que los estudiantes le daban vida a todo esto, ¿no? Y también hay mucha referencia de lo que decía, llegaban estudiantes de todo el país y con esto, ¿no? Con una caja y con sueños y pues a ver cómo le hacían, ¿no? Y hay muchas referencias incluso en estas películas de Los Soler, por ejemplo, ¿no? Donde llega el estudiante y vive en el centro y luego se supera y entonces ya es un profesionista, porque esa también era una parte de la visión de la parte política social de ese momento, ¿no? Pero llega el punto en donde, bueno, el centro se queda un poco corto de espacio para lo que la comunidad estaba haciendo, la comunidad universitaria de ese momento, y también tiene que ver con que la matrícula crece, ¿no? Si empieza a crecer la universidad, la matrícula crece y empieza pues el proyecto de ciudad universitaria, de migrar todo el barrio hacia el sur, en ese entonces, pues también hay que tener el contexto, ¿no? El sur era las afueras de la ciudad todavía considerado, ¿no? Estamos hablando empieza el proyecto en 1949 y se construye muy rápido, ¿no? En 1954 ya queda CEU como las bases y todo, y se traslada el barrio universitario para allá, ¿no? Académicos, trabajadores, alumnos, pues se van hacia el sur y entonces el éxodo pues se vacía en la comunidad estudiantil, tiene que migrar hacia allá, hay muchos documentos que dan cuenta, ¿no? Incluso igual dentro de las cantinas hubo quien hizo una redacción, un poema diciendo pues que se iban los estudiantes y que no iba a volver a ser lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ese éxodo no solo es como ver lo que se movió el barrio universitario y se fue al sur y ya ¿no? Y CEU es lo que es, sino yo creo que hay que ver el trasfondo. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con la parte del centro histórico? ¿Cómo afectó, aquí yo les lanzo una pregunta, ¿cómo afectó este éxodo a esta ciudad histórica, a este centro histórico que ya estaba conformado y que se enriquecía sin duda con la vida de los estudiantes? ¿Ustedes creen que, bueno, que tuvo consecuencias más allá de lo económico? ¿Qué comentarían, doctor Ipiña? Y esa parte, yo empezaría retomando un poco lo que me decías de la cantina del nivel. Creo que al momento de que parte Ciudad Universitaria, no sé, la parte sur de la ciudad, de pronto deja algo que es bastante invaluable, que es la memoria colectiva.
Entonces, hay un recuerdo y hay una referencia del centro histórico y van a aparecer lugares simbólicos con mucho valor y con mucha referencia. Y uno de ellos es el nivel, que es una cantina que se encuentra ubicada muy cerca, al ladito de Palacio Nacional. Era una cantina muy famosa y la quitaron en el 2008. Esta cantina tiene el registro número 1. O sea, es el primer registro que hubo de cantinas, digamos, ya cuando se empezaron a establecer y legalizar, es la que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, tenemos la primera cantina. Por su ubicación, siguiendo un poco lo que dice Sheila, sí va a tener mucha influencia principalmente con la parte de las artes. Vamos a empezar a tener mucha influencia. Es un lugar de encuentro principalmente para universitarios, ya no de los que iban directamente, sino los que tenían que vivir esa experiencia. Entonces a mí me tocó en algún momento ir y visitarla porque es algo que tiene un valor simbólico, ¿no? O sea, tienes que ir al nivel. Entonces, preguntar, saber en primera por qué se llama el nivel, ¿no? Así de dónde viene el nombre. Si ustedes visitan el centro, en donde van a encontrar a los danzantes a un costado de la catedral, vamos a encontrar una escultura bastante interesante que es el monumento ipsográfico, ¿no? Que está en función a Enrico Martínez, y ese es el que marca el nivel en donde estaban el lago de Zumpango y el lago de Texcoco. Ahí viene la marca, por eso se llamaba. Ese monumento se encontraba, digamos, del otro lado de la catedral, muy cerca de la cantina, y por eso viene el nombre. Entonces, la cantina aparece desde el periodo de Lerdo de Tejada, se vuelve muy famoso. Algunos historiadores dicen que Porfirio Díaz iba directamente, o sea, bajaba, se echaba unos tragos y regresaba en esa zona, y se vuelve muy famosa. También hay una bebida, bueno, más bien había una bebida muy clásica que era el nivelungo, que era lo que se consumía en este lugar. Entonces se empieza a hacer una tradición directamente, empieza a llegar estos espacios, estos recuerdos, estas riquezas, estas referencias que se van sumando directamente a los muros de una cantina, y vamos a empezar a tener espacios que van a referir directamente un recuerdo. Entonces, tú ya no estudias ahí, tú ya no vives ahí, pero tú tienes que visitar esa cantina porque es una cantina que va a ser un lugar simbólico, ¿no? Entonces, a mí me tocó todavía que cuando llegué a visitar no pude entrar porque estaba Carlos Monsiváis adentro, ¿no? Porque era un personaje asiduo y de pronto ya estaba toda la gente porque quería ver al escritor, ¿no? Entonces vamos a tener referencias, un lugar que visitó Fidel Castro, un lugar donde se planearon diferentes puntos de encuentro. Entonces, yo creo que es lo que nos deja la ciudad universitaria. Al momento de partir empieza a dejar muchas huellas de diferentes lugares. Bueno, ahorita hablando directamente de cantinas, creo que el nivel es uno de los principales puntos de referencia, un lugar de encuentro, pero así vamos a ir teniendo varios puntos que nos van a ir aclarando. La parte de las tesis, obviamente, relacionada directamente con los arcos, entonces también va a haber referencia. Todavía pueden sacar tesis, pero pues ya el rubro se modifica, ya no hay tantos universitarios, sino ya tiene que ver más con invitaciones o con algunos aspectos como credenciales de lector o papeles apócrifos, que también se van ligando directamente porque enfrente se encuentra la SEP, y bueno, va a haber una serie de elementos que les permitieron en algún momento generar este tipo de reacciones. Pero sí, la memoria creo que es la herencia que nos deja ese barrio y diferentes actividades que se dan ahí. Gracias, doctor. Doctor Francisco. Ok, bueno, sí, yo recuerdo que en la universidad a mí me tocó con un maestro que daba clases precisamente de historia, Héctor Zamudio Varela. Una parte importante de sus clases era ir a recorrer el centro histórico y propiamente ir a recorrer una gran cantidad de cantinas, ¿no? Y esto, un tanto la invitación que hacía Héctor Zamudio era imaginar que esas cantinas formaban parte de la vida cotidiana de los estudiantes cuando la universidad estaba en el centro, ¿no? Entonces,
propiamente el nivel era un lugar obligado, ¿no? Y sobre todo pensando que en ese momento ya se sabía que el nivel era un edificio que estaba en litigio con la universidad, ¿no? Pero pues visitarlo en verdad era toda una, eh, toda una experiencia, no solo el nivel, sino todos digamos, los cafés, por ejemplo, ¿no? También son muy importantes en esta zona, ¿no? Y creo que cuando la universidad sale del centro, si bien deja esa huella que todavía se sigue viviendo, ¿no? Algo que permite a los habitantes que, digamos, que se quedan sin estudiantes, pero esto hace que el centro se constituyera como un espacio, una zona de la ciudad muy económica, ¿no? Los servicios, las comidas, tomarse una cerveza y entre cerveza y cerveza recibir platos de botanas, ¿no? Que hoy día sigue siendo, incluso en otro tipo de cantinas que ya no son del centro histórico, pero que se van a replicar en otras zonas de la ciudad, siguen conservando esa lógica, ¿no? En diferentes colonias. ¿No? No solamente en las colonias céntricas, ¿no? Incluso cuando se abre una cantina en otros lugares de la ciudad, llevan esa práctica de entre comida, entre chela y chela, darte una botana, ¿no? Entonces, de pronto, la ciudad, esta zona sigue siendo muy económica, incluso el asunto es que cuando la ciudad universitaria se va al sur, se construye la ciudad universitaria, pero no se construyen espacios para que los estudiantes puedan irse a dormir allá. Entonces, muchos estudiantes siguen viviendo en el centro, pero se trasladan a Ciudad Universitaria y el asunto es que no hay una vía de comunicación que favorezca a estos estudiantes que propiamente no venían de condiciones muy favorables. Y entonces esto me parece a mí que uno también de los impactos es que generan un cierto elitismo para poder acceder a Ciudad Universitaria, ¿no? Porque para poder acceder necesitan, o digamos, una de las condiciones es poder tener auto o poder, si bien había transporte, ¿no? No era lo mismo bajar del edificio donde vivías y trasladarte a tu escuela, ¿no? Que emprender un camino a una zona que ni siquiera pertenecía a la ciudad, sino que se encontraba en la parte ya propiamente fuera de la ciudad. Entonces, creo que también otro factor que es importante mencionar es que surge el Instituto Politécnico Nacional y se constituye en una zona que en ese entonces, si bien no es periférica, tampoco es central, ¿no? Hacia la zona poniente, en donde el Instituto Politécnico Nacional se constituye también como un barrio estudiantil que va a venir a suplir un tanto lo que la comunidad universitaria venía desarrollando, ¿no? La vitalidad que tenía la comunidad universitaria, de una u otra manera la va a aprovechar la comunidad politécnica porque la cercanía es notoria, ¿no? Entonces, creo que también esto nos va a llevar a referir que yo he escuchado en muchas, sobre todo universitarios, que hacen esta referencia prehispánica del Calmecac y el Calpulli, ¿no? Cómo se generan dos entidades de formación profesional en donde una, digamos, de una u otra manera se va a elitizar, ¿no? Al momento de contar con instalaciones nuevas, con instalaciones que propiamente van a tener mucho apoyo gubernamental, pero que se van a generar en la parte aledaña de la parte urbana, y el poli se queda ahí. Y el poli se queda ahí también como una entidad que, digamos, en ese momento
promueve más la inserción de estudiantes de sectores populares, ¿no? Entonces, no va a ser casual que la efervescencia estudiantil que va a ser a nivel mundial en la década de los 60, ¿no? Empiece a detonarse en estas escuelas centrales que todavía viven esa interconexión con el barrio, con los sectores populares del centro, ¿no? Mientras que la comunidad universitaria pues va a entrar un poquito tarde, ¿no? A la parte de la crítica que van a proponer los estudiantes de aquellas generaciones, ¿no? Entonces, por ahí creo que son algunas de las cosas que también hay anécdotas muy ricas, sobre todo de los estudiantes, de los que ahora son profesores, en ese momento fueron estudiantes, que les tocó vivir ese momento en donde propiamente es cierto que la universidad se elitizó, ¿no? Digamos, no era fácil entrar a la universidad y además la universidad estaba más colocada, ¿no? Como que a generar a la formación de las personas que dirigían a este país, ¿no? Y el Politécnico que emerge con esa lógica de la patria al servicio, la técnica al servicio de la patria, ¿no? Pues tenía mucho más contacto popular, ¿no? Sí, creo que es bien importante señalar esto último, ¿no? Efectivamente, la UNAM empieza a hacer, con este cambio que pareciera que no afecta, ¿no? Y que mejora y demás, pero sí comienza a ser elitista, efectivamente, ¿no? O sea, se empieza como a volver otra universidad con preparando, ¿no? A quién va a dirigir el país, quién va a desarrollar muchas cosas de ese momento y el Politécnico pues queda, ¿no? En esta parte, incluso las anécdotas con profesores pues es esta, ¿no? Que sí, la UNAM se veía como una parte elitista y el Poli seguía siendo como pues técnico y efectivamente como lo decía la frase, ¿no? Al servicio de la patria, pero creo que también aquí hay una observación cuando se hacen universidades, por ejemplo la UAM, que en algún momento queda también en unas partes fuera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Xochimilco, cuando hemos visto los archivos, hay vacas dentro de la universidad, o sea, están en los terrenos, ¿no? Y los salones son como este tipo que le dicen gallineros porque son de lámina y con techos muy sencillos y se ve a los maestros ahí entre vacas y alumnos, ¿no? Entonces, creo que era como esta parte de mandar a las universidades en las afueras y que tendría que ver con, pues, quedar como disperso de alguna forma, ¿no? Entonces, sin duda convierte, por ejemplo, ahorita si viéramos de dónde vienen los estudiantes, van desde muchos puntos de la ciudad, del Estado de México, y también sugiere que gastan más o que es más difícil, ¿no? Acudir a la universidad. Entonces, creo que también es parte de... Y la otra es que en los últimos años, pues hemos visto que las universidades regresan al centro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ESIA, que tiene esta sede ahí en la calle de Regina, muy cerca de la Merced, ¿no? Porque no está del lado de Regina donde están los bares y los restaurantes, sino del otro lado, y que ha logrado conformar como mucha comunión con la comunidad, ¿no? La UNAM tiene muchos edificios y museos en el centro histórico, la UAM, que tiene la Casa de la Primera Imprenta ahí en Primo de Verdad, la UASEM, que tiene la Casa Talavera, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante como regreso y que también varios estudiantes, yo concuerdo con este maestro de historia, ¿no? Hay que recorrer el centro histórico, más cuando estudias arquitectura o diseño, ¿no? Porque te va diciendo lo que pasó, o sea, desde el estilo arquitectónico te dice qué estuvo, qué no fue, ya si te metes a ver las placas, a irte por calle, a consultar planos, pues yo creo que te va diciendo ahí todo. Entonces sí hay que voltear a esta parte. Y hay otra situación, ¿no? Aquí creo que ya si hablamos de este año con la pandemia, muchos de estos lugares que tenían memoria se cierran, ¿no? Porque se pierde, o sea, las librerías, por ejemplo, es una tristeza, que algunas de las librerías tuvieron que cerrar completamente, ¿no? Y el giro ahora ya es de cosas naturistas o cosas así, ¿no? O muchos tuvieron que compartir y empezar a compartir giros para poder subsistir, ¿no? Mitad de librería y mitad vendemos tela o mitad librería y vendemos otra cosa. Entonces se va perdiendo esto y yo aquí quisiera, para ir cerrando precisamente la mesa, pues hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cómo
¿Por qué es importante mantener viva la memoria más allá de los estilos arquitectónicos, ¿no? Porque generalmente yo creo que cuando nos toca dar historia a los profesores, los alumnos son muy reticentes, ¿no? Muy de, ay, eso ya pasó, ¿para qué lo voy a saber? Y no es tanto que se aprendan los nombres, ¿no? Del ábside y las pechinas y la pilastra. Yo creo que sí es importante que tengan esta parte de memoria histórica, porque finalmente entonces tienes que saber qué pasó para ver qué va a pasar, ¿no? Y qué estás haciendo también. Pero, ¿cuál es su opinión? Y más con este cierre, o sea, con este cambio de giros y demás que nos está dejando la pandemia, ¿cuál es su opinión, doctor Francisco? Ok. Creo que es muy importante concebir que cuando la universidad se va al sur, viene acompañado, ¿no?, de una necesidad de que se detone un proceso de urbanización, ¿no? Entonces, en un momento, quizá quienes contemplaron, diseñaron, concibieron la ciudad universitaria en la parte sur, bueno, además el primer edificio que se construye es el estadio, ¿no? Entonces, viene como una necesidad de promover, de incentivar un proceso de urbanización que me parece se sale de las manos, ¿no? Justamente cuando para construir la universidad se requirió mucha gente que obligó, permitió que migraran, sobre todo personas que se dedicaban a la industria de la construcción, ¿no? Y que detonaron, paralelamente a este proceso planificado, detonaron una de las tomas de tierra más grandes de Latinoamérica, que se constituye como los Pedregales de Santo Domingo, ¿no? Entonces creo que ahí se dio evidencia cómo con una concepción modernizante del país, también emergen las contradicciones sociales y económicas, en donde esta gente, para poder construir ciudad universitaria, pues requería vivir cerca. Y al no haber condiciones, pues de pronto generaban un campamento ahí en los Pedregales y pues terminaron por quedarse ahí, ¿no? Entonces lo interesante aquí, creo yo, es de que junto a uno, que convivan estas dos espacialidades, ¿no? Una totalmente planificada, que además recibió todo el impulso, todo el apoyo de la estructura gubernamental, y otro que también se planta ahí como testigo de las desigualdades sociales y terminan por generar uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, que es Santo Domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los estudiantes conozcan este tipo de procesos históricos? Es porque la ciudad es un crisol de contradicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incidir en nuestros territorios si no entendemos cómo emergieron estos espacios y cómo emergieron estas territorialidades, ¿no? Que además persisten las contradicciones y de pronto tenemos de un lado de la ciudad universitaria una de las zonas más caras y más lujosas de la ciudad, ¿no? Que del otro lado conviven con una de las zonas quizá más populares y emblemáticas, ¿no? Y también muy estigmatizadas, ¿no? Entonces, de pronto, cuando estos procesos se dan, pareciera que cuando las nuevas generaciones llegan a vivir estos espacios, ¿no? Que no se explican por qué suceden estas contradicciones, y entonces los estigmas hacia estas zonas populares se incrementan, ¿no? Y entonces el estudiante de arquitectura pues tiene que entender que estos procesos no solamente están permeados de la lógica del, de la estética de los espacios, ¿no? Sino también tienen que ver otras lógicas estéticas, incluso otras formas de entender los desórdenes urbanos, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes afirman contundentemente que la ciudad carece de planificación y que los problemas de las ciudades son problemas de la planificación. Y no es cierto, ¿no? Desde que México se constituyó como Estado-Nación, tenemos marcos normativos que incluso Porfirio Díaz fue un promotor de generar esquemas normativos, y después el Estado posrevolucionario también
dio lugar a generar sus propios marcos normativos, con sus propias concepciones espaciales, ¿no? Pero entonces, los problemas no son por una falta de normatividad, sino propiamente por la disputa que hay por los diversos actores. No es casual que se haya elitizado la universidad, pero también tampoco es casual que en los 70s haya habido un cuestionamiento a esta elitización y la universidad haya dado un giro, ¿no? Volcando nuevamente sus procesos de enseñanza hacia los sectores más necesitados, ¿no? Y se acompañó en mucho los procesos de los Pedregales, ¿no? Por parte de la universidad, también con muchos abandonos, ¿no? Pero que creo que por eso es importante entender cómo los espacios urbanos se van también disputando, van también haciendo maleable estas partes normativas que no son tan rígidas como algunos quisiéramos, pero tampoco, bueno, no digo quisiéramos, no son tan rígidas, afortunadamente son flexibles, pero son flexibles precisamente porque hay actores que disputan el derecho de actuar en la ciudad, ¿no? Y entonces los Pedregales de Santo Domingo, pues terminaron por ser una toma reconocida y hasta cierto punto con muchos elementos que la justificaban, ¿no? Entonces creo que por eso es importante entender cómo hoy día el centro histórico también está en disputa. Tú ahorita lo acabas de decir, no es lo mismo caminar por los barrios que todavía tienen mucha presencia popular, como el barrio de la Merced, ¿no? O la Lagunilla, ¿no? Que por estas zonas donde ya hay más inyección pues para embellecer, con un sentido de embellecer esas zonas del centro histórico, pero que a lo mejor simplemente es otra forma de elitizar la ciudad, ¿no? Cuando se hace de lado a los habitantes originales, ¿no? Sí, gracias, doctor. Doctor Ipiña. Y bueno, yo creo que la parte interesante de aquí podríamos integrarla sobre el valor que puede dar el espacio por sí mismo, ¿no? Algo que pasa un poco en la historia de la arquitectura es que sacamos de contexto completamente el edificio, le ponemos nombre y le ponemos apellido y es un edificio neoclásico que fue en el siglo XIX con tales características. Pero si descontextualizamos la vida del edificio, sus usos y sus cambios, ya que la ciudad es un espacio dinámico donde el edificio se vuelve un lugar que va a ir permutando en función a diferentes momentos históricos, entonces nos estamos perdiendo de muchos valores. O sea, no es lo mismo hablar del Palacio de la Inquisición en el siglo XVII, donde pues, era un edificio de espanto total, ¿no? O sea, que de pronto llegaras y se dieran cuenta o que eras bruja, que eras gay, que tenías tierras mal acomodadas y te mandaban a escoltar a algunos dominicos para que pues amablemente, ¿no? Te pidieran explicaciones en nombre de Dios en función a este edificio, ¿no? Y estamos hablando de un edificio que ha existido durante mucho tiempo y no es la misma experiencia si nos pasamos directamente a la escuela de medicina y no es la misma experiencia actualmente dentro del espacio. Entonces, si nosotros entendemos el contexto, estos edificios que son muy emblemáticos son bastante enriquecedores porque nos van a contar la historia misma de la ciudad y de las referencias. Ahora, la memoria histórica no solamente se encuentra dentro de estas grandes obras, ¿no? No solamente Manuel Tolsá señaló el siglo XIX en el México independiente o en el Porfiriato, sino también vamos a empezar a tener una riqueza por parte de la vida cotidiana, donde, regresando al tema de las cantinas, la cantina te enseña por sí mismo, ¿no? Entonces no es lo mismo ir caminando dentro de la ciudad a entrar en una cantina y ver y vivir otro tipo de riqueza cultural. O sea, sí es interesante como arquitecto, puedes saber el nombre de los edificios, los elementos arquitectónicos, pero también vivir la arquitectura creo que es una experiencia bastante enriquecedora que tienen que tener los estudiantes, donde ellos pueden tener la capacidad de llegar
visualizar, entender el espacio, por qué el espacio está diseñado así, por qué ese espacio se ha ido modificando con el paso del tiempo, y bueno, vamos a tener diferentes escenas y diferentes actores. Y desde la parte de la cantina es ubicar a un sinfín de personajes que se conviven diariamente, ¿no? O sea, llegas y tenemos al cantinero psicólogo, ¿no? Que de pronto es el que te ayuda a comprender el contexto, te explica la situación, el mesero que te va explicando, pero también está el que te limpia los zapatos, el que te da los toques, el que va con la guitarra, ¿no? Ambientando el espacio. Entonces, ya no se vuelve un edificio inerte, ya no solamente son muros y ladrillos, sino ya es una experiencia, y la arquitectura toma vida y la arquitectura te empieza a envolver y de pronto ya eres parte de. Entonces ahí es donde se vuelve emblemático el espacio. Cuando nosotros logramos entender esta relación y de pronto ya estamos caminando y ya nos encontramos dentro del centro histórico, y no viéndolo, sino ya vivimos el centro histórico dentro de. Y lo mismo ocurre cuando nosotros logramos ir a otros espacios y brindarnos esa posibilidad, esa experiencia de entrar a un restaurante que a lo mejor tiene mucho tiempo y tiene un pasado histórico, o moverte a un parque o visitar una iglesia, aunque no seas creyente, esta posibilidad de insertarte en algunos momentos en otro siglo y tener otra referencia. Creo que esa es la importancia que nos puede brindar como arquitectos. Nosotros debemos tener esta sensibilidad de entender el contexto, apreciarlo y cobijarlo, ¿no? Y de pronto ya eres parte de. Sí, creo que, bueno, cerrando esta mesa, ¿no? Creo que algo que deja esta parte histórica del barrio universitario en el centro histórico es precisamente esto, ¿no? Tener en cuenta que, y como bien lo decían ustedes dos, a veces pareciera que los estudiantes piensan que está ahí como el edificio, como por generación espontánea, ¿no? Que surgió y ya pasó y ya, o que no se entienden las relaciones, ¿no? En el caso de CEU, por ejemplo, también tenemos Jardines del Pedregal, que está muy cerca, ¿no? Y que son diferencias enormes de Jardines a Santo Domingo, pero que la relación no se entiende si no se sabe todo el contexto. O lo que decía el doctor Ipiña, ¿no? O sea, la cantina no nada más es que vayas a tomar, se socializaba el conocimiento, era un espacio para y por, ¿no? Entonces ahí aprendías más que tomar, ¿no? Eran muchas cosas de estas. Y también si se habla de caminar la ciudad, específicamente en el centro histórico, o sea, por ejemplo, los que vivimos ahí, pues lo puedes recorrer diario y diario encuentras algo nuevo, ¿no? Una placa que no viste, una puerta que no viste, entras a la iglesia y nunca había visto esta parte o nunca había visto quiénes acuden aquí, o sea, es como ir descubriendo y creo que hay que hacer mucho énfasis a eso, ¿no? Creo que los tres concordamos en que precisamente la riqueza del barrio universitario sí tiene que ver con el lugar, con la parte arquitectónica, pero que la vida les daban los estudiantes porque vivían ahí, realmente vivían la ciudad, ¿no? No estaban como aislados o así como, no, nada más vamos a estar aquí, era como vivirlo, entonces creo que a eso apelamos los tres y pues creo que concluimos con eso, ¿no? La arquitectura debe de vivirse, de sentirse y de conocerse más allá del edificio, debe de entenderse lo que pasa, no solo porque también esto que decía el doctor Francisco, ¿no? Lo que pasa en lo político, social, económico va a repercutir en estos procesos, ¿no? Y yo creo que más adelante podemos ver también como cuando se hizo el viaducto, ¿no? Cuando se entuban los ríos, cuando se hace esta planificación a nivel ciudad, que siempre se ha dicho que no hay, pero que sí la hay. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se sigue, no? Y estamos hablando, por ejemplo, de los 20, cuando se hace esto, que ya se proyectaban áreas verdes donde se tenía que desarrollar y se olvida. Entonces, creo que sí hay que voltear hacia atrás para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con esto, con que se tiene que vivir así, ¿no? Se tiene que vivir la arquitectura y vivirla implicada, pues más allá de ver el edificio, de saber qué pasó, qué no pasó, por qué pasó, qué hubo y qué no hubo, ¿no? No sé si ustedes quieran dar un comentario final. Okay. Adelante, Orlando. Sí, gracias. Bueno, pues yo nada más para invitarlos directamente, creo que es importante, tanto arquitectos como público en general, vivir la ciudad, no nos queda de otra,
la ciudad va permutando en este espacio. ¿Qué pasa con el COVID? Obviamente van a cerrar muchos negocios, van a aparecer otros nuevos, van a generar nueva dinámica, pero técnicamente la ciudad debe seguir existiendo, ¿no? Entonces, esta ciudad va a irse modificando. Es impresionante esta situación. Ahorita encontramos en el semáforo rojo, pero la gente sigue estando, sigue buscando cómo sobrevivir. Hay una resistencia directamente ante estas políticas, pero también ante la necesidad de conseguir el trabajo, ante esta necesidad de buscar estos nuevos procesos, y obviamente todo se encuentra articulado dentro de esta ciudad, ¿no? Entonces, estamos en un momento histórico y obviamente la ciudad, los edificios y los referentes van a estar ahí para atestiguarlo y posteriormente para recordarnos. Gracias, doctor. Doctor Francisco. Sí, yo reflexionaría que los edificios, ¿no? Las ciudades emergen no para ser contempladas, ¿no? Emergen para ser vividas, ¿no? Y a veces quien impone sus valores o sus concepciones espaciales, ¿no? ¿no? Está generando que las otras personas, si bien se adaptan, también los espacios se transforman. Muchos espacios que son universitarios, muchos edificios que hoy se han conformado como museos, ¿no? El Archivo General de la Nación, por decirlo menos, no fueron elaborados para cumplir con esas funciones y sin embargo en un proceso histórico fueron transformados, ¿no? La universidad, ya como campus, fue generada para ser universidad y sin embargo ha tenido que sufrir una serie de transformaciones, algunas de manera muy adecuada, otras no tanto, ¿no? Pero lo que sí es que la población que vivimos en torno a adecuamos el territorio y generamos las condiciones para poder desarrollar nuestras espacialidades. Y esto está pasando en el centro, ¿no? Las personas que condicionan su casa para poder llevar a cabo, emprender un tallercito de una imprenta o algo así, que fue algo muy común en el centro histórico, ¿no? Dar cuenta de cómo la arquitectura se transforma en función de la necesidad de los habitantes, ¿no? Entonces, reivindicar este sentido del habitante creo que tiene que ver con poder visitar estos lugares e imaginarse ese proceso de transformación, ¿no? De cómo fue concebido para hacer un monasterio, para hacer un espacio de tortura, ¿no? Y de pronto el contexto histórico, social, económico, político, promueven ciertas transformaciones en donde a veces se favorece a la población y en otras no. Entonces creo que por eso es importante que los arquitectos visitemos estos lugares con esa mirada abierta, ¿no? No solamente para identificar los valores estéticos, ¿no? Sino los valores que la propia comunidad le va impregnando a estos sitios, ¿no? Y que además es muy fácil, a veces los arquitectos somos los menos abiertos para entender las formas que el habitante significa su territorio, porque queremos imponer la que se nos enseña en la escuela, ¿no? Entonces terminamos por dislocar, ¿no? El espacio arquitectónico con la vida que se da en esos lugares. Entonces creo que esa es la gran riqueza y pues el tema da para mucho, pero se necesita concluir en un momento, ¿no? Así es, pues yo les agradezco y quiero invitar pues sí a estas reflexiones, ¿no? A que vayamos más allá de los salones, de las aulas y precisamente que nos quitemos, es bien difícil, ¿no? Porque creo que como arquitectos sí te enseñan a que, la analogía que yo siempre uso es que es como cuando tu mamá llega y te limpia el cuarto y tú dices, yo lo tenía bien bonito, ¿no? Y así creo que hacemos los arquitectos, vamos y queremos arreglar todo y todo tiene que verse como una postal, cuando no es así. Tenemos que ver que la gente es la que hace la ciudad, entonces un edificio sin gente pues no sirve, ¿no? Entonces creo que hay que apelar a eso, a esa reflexión, y pues entre más se conozca, pues vamos a tener más de estos edificios y esta ciudad vivida, ¿no?
Entonces, bueno, esto fue pues Urbano Historias y los invitamos a que nos sigan escuchando y pues los siguientes episodios yo creo que vamos a seguir hablando de más y más y más porque nos encanta. Pues de mi parte es todo, muchas gracias.